Chale, no lo entiendo. Pues dile al Kai. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el problema de longest common prefix. Eh, la vez pasada habíamos visto la idea de escaneo horizontal. En esta ocasión vamos a tocar la solución con búsqueda binaria. Si no recuerdas, el problema es el siguiente. Escribe una función para encontrar la cadena como el prefijo común más largo, el longest common prefix, entre un arreglo de cadenas. En este caso tenemos flower, flow, flights and flans, y el prefijo más grande es FL, ya que se repite este en todos. Asimismo, en el segundo ejemplo es cars, carrot, cartoon y Carmen, y el prefijo más largo es car. Y por último, si no se repite ningún prefijo en ninguna cadena, debemos de retornar la cadena vacía. Entonces vamos a ver cómo se implementa utilizando búsqueda binaria. ¿Ok? Antes de empezar a hacer nuestro desmadre, vamos a obtener la longitud de la palabra más corta en nuestro arreglo. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer el siguiente ejemplo, que tenemos cars, carrot, cartoon y Carmen. ¿Cuál de estas es la palabra con la longitud más corta? En este caso es cars, tiene longitud 4, las demás tienen una longitud mayor. Entonces, la idea principal es aplicar búsqueda binaria para encontrar la cadena con el valor máximo L, es decir, el LSP, el sufijo común más largo, el prefijo común más largo. Entonces vamos a aplicar la búsqueda binaria dentro de un intervalo especificado. En este caso va a ser de 0 a la longitud de la cadena más larga. ¿Por qué? Porque sabemos que si la cadena más corta está contenida en cada una de las demás cadenas, pues el prefijo más largo es la misma cadena, la cadena con menor longitud. ¿Ok? Primero, lo que haremos es ver o buscar cuál es esa longitud mínima. Para eso vamos a implementar la siguiente función que tenemos aquí abajo. Entonces vamos a implementarla. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver un entero y queremos la longitud mínima. ¿Ok? ¿Y qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar un vector o una lista de cadenas. ¿Ok? Entonces vamos a tener esto, pero se lo vamos a pasar por referencia. No vamos a crear ninguna copia, vamos a trabajar sobre el valor original. Lo segundo que es, pues pasarle la longitud de este arreglo. ¿Ok? Lo podríamos calcular, pero para simplificarlo lo vamos a hacer de esta manera. Ahora vamos a definir una variable, la cual va a ser la longitud mínima, le vamos a llamar minlen, y la vamos a inicializar con un valor muy grande. ¿Ok? En este caso, inmax. Inmax es el valor máximo que pueden tomar los enteros de 32 bits. ¿Ok? Ahora vamos a recorrer cada una de las cadenas que están contenidas en el vector. ¿Cómo hacemos eso? Pues con un simple for. Un i igual con est, i igual con 0 y menor a quien a strclen. Y vamos a recorrer de cadena en cadena. Después de esto vamos a tener que comparar cuál es la longitud mínima. Supongamos que inmax tiene un valor de, no sé, 1.000.000, supongamos. Y después la longitud de mi cadena tiene 12, 23. Entonces el valor mínimo va a ser 23. ¿Ok? Entonces vamos a decir si la iésima cadena, la longitud de la iésima cadena es menor al valor actual de minlen. Si es así, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente debemos de actualizar el valor de nuestra cadena. ¿Ok? Entonces minlength. Y eso sería todo. Finalmente vamos a devolver el valor de minlen. ¿Ok? Una vez que tenemos cuál es nuestra longitud más corta o nuestra mínima longitud de la cadena, vamos a tener que buscar en nuestro espacio de búsqueda. ¿Cuál es el espacio de búsqueda? Pues es la palabra. Y se va a dividir en dos partes iguales. Una de ellas se descarta porque es seguro que no contiene la solución. Entonces aquí hay que analizar dos principales casos. ¿Ok? Vamos a partir la cadena a la mitad. Muy bien. ¿Y qué puede pasar? Que esa mitad de la cadena
con la longitud más corta no es una cadena común. Es decir, que ninguno o en determinado punto deja de ser un prefijo de todas las demás cadenas. Es el primer caso. El segundo caso, que es cuando es una cadena común, es decir, que todos sus caracteres son prefijos de las demás cadenas, cuando está contenida esa cadena en las demás cadenas. ¿Ok? Para esto vamos a tener que implementar una función para ver si realmente están todos los caracteres de esa cadena dentro de las demás. Vamos a implementar esta función. Entonces, la idea es esta. Vamos a verificar si cada letra de la cadena o el prefijo seleccionado está o es. Si hay una letra distinta, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues se reduce el prefijo, porque ya no empata. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a definir una función booleana que se va a llamar all contains prefix. Contiene el prefijo, ¿ok? ¿Y qué le vamos a pasar como parámetro? Lo que le vamos a pasar como parámetro, para empezar, va a ser el vector de cadenas, ¿ok? De igual manera, un paso por referencia y le vamos a especificar la longitud de las cadenas, de ese arreglo. Después, ¿qué sigue? Bueno, le vamos a tener que pasar, ¿quién? Pues el prefijo. Entonces le vamos a pasar el prefijo y le vamos a tener que pasar el intervalo en el que lo vamos a hacer, que en este caso va a ser start, de inicio, y el final, ¿ok? Una vez que tenemos esto, lo que debemos de hacer es iterar sobre esa cadena para ver si cada uno de los caracteres está contenida en las demás cadenas. Para eso vamos a hacer dos ciclos. El primero que va a recorrer las cadenas dentro de la lista de cadenas, es decir, las cadenas que están en STRS. Vamos a inicializar i igual con 0, i menor a quién, a STRSLen, y lo vamos a incrementar de 1 en 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Ahora lo que debemos de hacer es verificar si ese prefijo está contenida en esa cadena. Entonces vamos a hacer int j igual a quién, a start. No lo vamos a inicializar en 0, vamos a inicializarlo en start. ¿Hasta dónde? Hasta i menor o igual que quién, que end, y carácter por carácter. Aquí es j, no se te vaya a ir. Y ahora que debemos de hacer simplemente una comparación. Si strs, la cadena i en el carácter j es igual a quién o es distinto a quién, al prefijo, al carácter del prefijo j, ¿ok? Si es distinto, ¿qué debemos de hacer? Pues ese prefijo ya no se considera, se debe de reducir. Simplemente vamos a tener que retornar false. De otra manera, pues se cumplen todos los casos. Y vamos a retornar true. Para que quede mejor entendido, vamos a tomar el ejemplo. Tenemos nuestro arreglo o nuestro vector que contiene las siguientes cadenas. Estas cadenas son Cars, Carrot, Cartoon y Carmen. Cars es la cadena que contiene o la cadena más corta entre todas estas. Entonces es suficiente tomar solo la primera cadena y dividirla. ¿Ok? La vamos a cortar para poder comprobar cuál es el prefijo común más grande. Aquí está mal, es prefijo. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra cadena. ¿Ok? Es la cadena en la posición 0. La primera cadena es Cars. Y le vamos a hacer un split. ¿Ok? Lo vamos a dividir. Y vamos a iterar mientras la parte baja, es decir, mientras el prefijo aún quepa en las demás, que es high. En este caso, high es la longitud de la cadena más pequeña. En este caso es min length. ¿Ok? Entonces lo que haremos será lo siguiente. Al dividir la cadena tenemos CA. Debemos de comprobar si CA está contenida en Carrot, en Cartoon y en Carmen. Afortunadamente sí está contenida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues
vamos a expandir el prefijo una letra para ver si al expandirlo ese prefijo aún cabe en las demás letras, ¿ok? Al expandirlo nos damos cuenta que sí, es cierto, car está dentro de carrot, dentro de cartoon y dentro de Carmen. Entonces, el siguiente paso, ¿qué es? Pues al mismo tiempo en el que vamos incrementando, vamos actualizando nuestros valores de low y middle, ¿ok? En este caso, el nuevo low sería middle más 1, que sería aquí. ¿Están de acuerdo? Y middle sería la suma de low más high entre 2, que en este caso low es igual a middle. Nosotros al recorrer un carácter más, es decir, al llegar a la S, ¿qué pasa? Pues la S ya no está. ¿Están de acuerdo? Ya no está contenida la palabra cars en todas las demás cadenas de la lista. Entonces, en este punto, low ha superado a high. ¿Ok? Por esta razón, nosotros debemos detenernos. Al nosotros detenernos, ¿qué va a pasar? Pues vamos a encontrar el prefijo común más largo. Vamos a ver la implementación. Ok, antes de seguir o de continuar, quiero aclarar un error que tenía. Aquí teníamos I, pero no es I, es J, porque es la bandera que vamos a utilizar para el carácter del prefijo. Ok, dicho esto, vamos a darle a la implementación. Lo primero que debemos de hacer es definir el prefijo, el cual va a ser en un principio la cadena vacía. Después, ¿qué debemos de comprobar? Bueno, lo que debemos de hacer primeramente es obtener cuántas listas hay contenidas en el vector. Entonces, para hacer esto, vamos a definir una variable llamada stint, strc, len, que son el número de cadenas contenidas. ¿Y cómo obtenemos eso? Es simplemente usando la función size, ¿ok? Size. Hasta allí vamos muy bien. ¿Cuál es el primer caso que debemos de analizar? Pues cuando no tiene cadenas o cuando no tiene cadenas y cuando solamente tiene una cadena. Entonces vamos a comparar. Si strlen es igual a 0, pues simplemente vamos a regresar la cadena vacía. Pero en este caso va a ser ¿quién? Pues va a ser prefix. ¿Ok? Porque ya es la cadena vacía. Después vamos a tener que comprobar si solamente tiene una cadena. En ese caso, pues solamente debemos de devolver la única cadena contenida. Dicho esto, lo que sigue o el siguiente paso es obtener la longitud de la cadena más pequeña. ¿Ok? Entonces vamos a declarar otra variable, se va a llamar minlen, y simplemente vamos a hacer uso de la función que está abajo, que es getMinlen. ¿Ok? ¿A quién le pasábamos? Pues le vamos a pasar a strs y a la longitud. Entonces strs len. Y eso es todo para la longitud más chica. ¿Ok? Una vez hecho esto, vamos a realizar la búsqueda binaria. ¿Ok? Vamos a definir primero un low, que va a ser desde dónde va a comenzar. Va a comenzar desde 0 y después vamos a definir un high. ¿Ok? Nuestro high, ¿en dónde va a comenzar? Va a comenzar, o dónde va a terminar, mejor dicho. Pues donde es en la longitud de la cadena más corta, que en este caso va a ser ¿quién? Minlen, ¿ok? Entonces va a ser minlen. Hasta allí vamos perfecto. Y vamos a tener que saber cuál es el punto medio de esa cadena. Es lo que habíamos visto en este ejemplo, ¿ok? En este caso es low en 0, high en la mínima cadena, en este caso es 4, 4 entre 2 es 2 y middle está exactamente a la mitad, ¿ok? Vamos a repetir este proceso mientras low sea menor o igual a quién, pues a high, ¿ok? Muy bien. Una vez que tenemos esto, hay que realizar el cálculo de middle. Entonces middle es igual a quién, a low más high, ¿ok?
entre 2, que era lo que dijimos hace un momento. Y aquí hay de dos sopas. O el prefijo se agranda o el prefijo se acorta. ¿Ok? ¿Cómo vamos a comprobar eso? Pues con la función que ya tenemos, que ya hemos programado. All contains prefix. ¿Ok? ¿Y qué le vamos a pasar? Pues le vamos a pasar primero el vector que contiene todas las cadenas, la longitud de ese vector, el prefijo o la primer cadena, que es lo mismo. Nosotros le podemos pasar cualquier cadena, de hecho, sea str 0, 1, 2, 3, ya que si es un prefijo, pues ese prefijo va a estar contenido en todas las demás cadenas, así que no te preocupes. Por simplicidad yo le puse 0. Después vamos a hacer un low y después un middle. Este es el inicio y este es el fin. ¿Por qué? Como recuerdas, aquí tenemos dos casos. Debe de ir de i a middle y para comprobar si ese prefijo está. Y ahorrarnos de esta manera cálculos. Cálculo que no tengamos que recorrer toda la cadena. Simplemente, si vemos que toda la mitad de la cadena está contenida en todas las demás cadenas de la lista, pues agrandamos el prefijo sin ningún problema. Entonces, dicho eso, si está contenida en todo, ¿qué debemos de hacer? Pues simplemente debemos aumentar un carácter más al prefijo. ¿Cómo hacemos eso? Pues low va a ser igual a middle más 1, que es lo que tenemos aquí. Aquí low ya vale 1, o sea, incrementa. Este era middle más 1 es este punto donde termina R o donde está R, ¿ok? Entonces, ese es el caso. Y cuando no, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de acortarlo, que es high es igual a middle menos 1, ¿ok? Vamos hacia la izquierda. Y eso es todo. Realmente eso es todo. La búsqueda binaria nos va a simplificar muchísimo para buscar. En este punto vamos a reducir el prefijo desde derecha a izquierda, ¿ok? Desde la parte derecha a izquierda. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Simplemente debemos de retornar la cadena en donde está nuestro prefijo, ¿ok? Entonces este rs0, vamos a obtener la subcadena, substr, esta es la función para obtener la subcadena, ¿desde dónde? Desde el inicio hasta dónde, hasta low más middle más 1, ¿ok? Que es la posición en donde se encuentra nuestro prefijo, dividido entre 2. Entonces, ya tenemos todo completo, ya tenemos las funciones necesarias. Ahora vamos a correrlo. Y voilà, nos ha aceptado el primer caso. Vamos a ver los demás. A ver, submit. Y maravilloso, nos ha aceptado el problema. Y bueno amigos, eso es todo de mi parte. Espero les haya gustado, le hayan entendido y sobre todo pues les haya ayudado. No olviden darle like y compartir, así como suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.